Hablemos de la polémica que pasó en Alemania con el tema de la homosexualidad acá en Qatar, porque algunos se preguntan, che, ¿es tan así el tema en Qatar? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que tiene que ver más por una bajada de FIFA, que realmente están muy molestos con el tema porque es ridículo por donde lo veas ese tema. Acá en Qatar pasa algo muy curioso, por si alguien no sabe, antes que nada tengo que presentar, estamos en Qatar, ahora no se ve Qatar, pero estamos en un evento que es lo que sería Maradona Fan Fest. Vinieron a hacer una presentación, una especie de museo móvil de Maradona con todas las camisetas, una exhibición muy buena. Después también les voy a mostrar un poco de fondo cómo se ve el avión. Pero bueno, estamos acá en Qatar. Ayer estamos hablando con los chicos que veníamos caminando por la calle y veíamos, por ejemplo, dos chabones de la mano, dos chabones caminando de la mano, juntos de la mano, lo cual obviamente nos llamó la atención a nosotros porque dijimos, pará, supuestamente demostraciones de lo que sería cariño o cualquier afecto no estaban permitidas, que para nosotros eso es una demostración de afecto. Es más, si vamos al caso, dos hombres de la mano, para nosotros, para nuestras culturas, significaría que son dos personas homosexuales, por ejemplo. Y eso está permitido, no pasa nada, está todo bien con eso. Ahora, si el capitán de Alemania quiere llevar el brazalete LGBT, LGQBT, bueno, parecido, ya los cagan a pedo, ya le hacen de todo. Lo cual me parece una estupidez que a esta altura de la vida pase eso, sobre todo en un país que hay algo muy particular que pasa acá en Qatar. Y quiero preguntarle acá a un amigo que está, si quiere sumarse para contar algo de... Vení, Tincho, vení. Quiero que te sumes, quiero que te sumes para contar un poco lo que me decías ayer de cómo se maneja Qatar, porque me pareció muy interesante que estabas hablando acá con unos que no sé quién eran, específicamente, pero que nos cuentes cómo es lo de la cultura de Qatar, porque a ver, Qatar es un país que no tiene cultura en realidad, es un país bastante nuevo, podríamos decir. Exactamente, primero que nada que la población catarí no llega, o sea, es la tercera o cuarta en importancia entre los cataríes, o sea, tenés primero los indios, los bengalíes. ¿A qué vamos con importancia? ¿Qué sería importancia? Con la cantidad de personas que viven en el país. De la cantidad de personas que viven en el país, la cuarta en importancia sería la catarí. Porque tenés una predominancia de indios y de bengalíes, y después ya vienen los egipcios y los cataríes. Bien. Por lo tanto, ahora, ¿cómo es eso de las familias que manejan el país y la influencia que tienen, como decías vos, en la importancia de esta región? Bien, por más que viva tanta gente, vamos a dar una gran diferencia. Una cosa es que la mayor cantidad de la población sea de otros orígenes. Ahora, para poder ser catarí, vos necesitas ser hijo de dos padres cataríes. Por lo tanto, la ciudadanía catarí no se consigue tan fácilmente. O sea, si yo me engancho con una catarí y tengo un hijo... El hijo no es catarí. No puede ser catarí. Exactamente. O sea, ¿y tenés un número más o menos aproximado? ¿Cuántos cataríes propios hay? 300.000 son los cataríes que viven en un país de 3 millones de habitantes. Muy poco. Por lo tanto, casi un 10% sería. Un 10%. Bueno, y contame esto de las familias, que me parece muy interesante. Lo que me contaba este muchacho de Argelia, que vive acá hace aproximadamente 8 años, es primero de los cambios que hubo en los últimos años, y segundo que hay 7 familias predominantes dentro de lo que es el territorio de Qatar, y que esas familias se van, digamos, van compartiendo el poder entre ellas. ¿Eso qué significa? Mucho juego político. Por lo tanto, hay algunas determinaciones que ellos tenían pensadas para este mundial, como por ejemplo lo de liberar el alcohol absolutamente para todos, otras cuestiones relacionadas con lo cultural. Nada que ver con lo religioso, eso es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces se le oculpa a lo religioso que por cuestiones religiosas acá se pueden o no se pueden hacer cosas. No, en ese sentido no hay un problema como por ahí pasa en otros países donde la ley religiosa es la que prima. O sea, por ejemplo, si estas 7 familias se juntan y dicen a partir de ahora puede haber homosexuales caminando con el banderín, no pasa nada. Solamente estas familias tienen que decidir y dar el ok que... Así es. Pero bueno, este juego de poder, este juego de decir no vamos a dejar que hagas todo lo que vos quieras, lleva a que, por ejemplo, hoy tengamos algunas zonas donde se puede tomar alcohol, otras que no, donde hay zonas donde se puede construir y otras que no. Y eso fue llevando a que tal vez el mundial no haya llegado al 100%. Esta lucha, digamos, de poder que existe entre las familias grandes de Qatar hizo que hoy en día el mundial no se esté viviendo como ellos esperaban hace 10 años atrás, quizás. Claro. Sí, a ver, lo que estamos viviendo acá es que el mundial está bueno, está bien organizado, pero hay cosas que no están bien organizadas. Una de ellas es este tema que hablamos, que obviamente estamos... Porque una cosa que me pasaba antes de venir a mundial, calculo que a vos también te habrá pasado, o a muchos otros, es...
¿qué onda? Porque está bien, son las culturas y uno dice, bueno, si vas de visitante te tenés que adaptar a las culturas, pero un evento tan internacional y tan general como lo que es una Copa del Mundo, que tenga restricciones tan propias de un país, es como un poco lo opuesto a lo que solemos ver en las Copas del Mundo. Por ejemplo, yo creo que el Mundial tiene más una cultura internacional más que la cultura propia. Y volviendo un poco a este tema de lo que es la homosexualidad y todo, estaba contando que ayer habíamos visto mucha gente, muchos hombres de la mano, lo cual nos llamaba la atención, porque para nuestros lugares ese es un gesto que por lo general suelen tener una persona gay, un homosexual. ¿Cómo eso va a repercutir, vos creés, esta organización en la cultura catarí? Volvemos a lo que hablábamos antes, por ahí la cultura catarí en sí no es predominante en Qatar. Hoy en día estamos hablando de que la mayoría de la gente que está en la calle no es de religión musulmana, no es de origen catarí, no habla en árabe, sino que habla hindú. Sí, entonces, ahí es donde termina de mezclarse, digamos, estos países y muchos del mundo, y tal vez nos termine pasando a los argentinos, o nos pasó a los argentinos tal vez a fines del siglo XIX, están siendo aculturizados, están trayendo culturas de otros lados para formar una cultura propia. Es algo que vemos en Europa hoy en día, donde hay muchas comunidades de otros países, uno lo ve mucho en Alemania, eso, donde la comunidad turca es muy grande. Entonces, yo creo que el país se va adaptando a lo que va pasando. Tal cual. Y que mientras esté el poder reinando en esas siete familias que hablábamos antes, las cosas van a ir evolucionando un poco más lento de lo normal. Pero sin embargo ya la apertura que uno está teniendo en este momento demuestra de que el país no era tan cerrado como uno esperaba. Lo mismo había pasado en Rusia igualmente. Uno cuando fue a Rusia para el Mundial, uno pensaba que por ahí era una sociedad muy cerrada. Sin embargo, cuando llegó allá vio que era totalmente hospitalaria, que no eran tan fríos como decían y que estaban preparados para recibir el Mundial. Uno sinceramente cuando veía a los argentinos que decían vamos a hacer el banderazo en Plaza Roja, se imaginaba a los policías rusos, a los cosacos. Claro. Sí, y sin embargo nada que ver, fue una sociedad así y acá está pasando más o menos lo mismo. A veces hay situaciones que tiene que ver con una cuestión más cultural que de idiosincrasia, de decir las cosas son así y así, pero no es de decir nosotros tenemos el poder, sino porque están acostumbrados así. No, es más, tal vez se adaptan. Claro. No, es más, nosotros no vimos algo que sea tan restrictivo, tan cerrado, la verdad que todo lo opuesto. Vimos, salvo la cancha, que bueno, contamos una intimidad acá, nos quisimos colar a un partido, pero y no pudimos, que la verdad que es muy cerrado en ese aspecto. Después el resto, cero problema con todo, va gritando por la calle, a lo sumo mirarán como qué pasa, pero es una cultura muy buena. Ahora, en cuanto a la homosexualidad, me parece que la FIFA va a tener que ponerse las pilas realmente a no meterse en esas cuestiones y dejar que el mundo realmente sea libre, porque también el mundo del fútbol repercute en el día a día de todas las personas y de todo el mundo, y tener una mentalidad tan antigua a esta altura es como medio ridículo de parte de la FIFA, ¿no? Sí, creo que fue una negociación en la cual la FIFA salió perjudicada, digamos, queriendo ceder algo al comité organizador. Terminó siendo perjudicada porque se lleva la imagen negativa de esta situación, de esta negociación. Creo que es una cosa que no va a volver a pasar esto y que obviamente se aprende de estas situaciones, tanto la gente de Qatar como también lo aprende la FIFA. Claro. Digamos, hasta este punto nosotros podemos ceder, hasta de acá para adelante me parece que vamos a empezar a respetar un poco más las libertades y que cada uno se pueda expresar como quiera. Ojalá que así suceda. El Stincho, un compañero ya de vida, de ruta que estamos teniendo acá en Qatar, la estamos pasando muy bien, así que bueno, esta fue un poco la opinión de ese tema polémico de los últimos días, y quiero que me dejen ahí también todos los comentarios en YouTube, que lo vamos a estar leyendo. Dale, un beso muy grande, los queremos.